Muy buenas tardes, gracias a todos. Las presentaciones ya se hicieron. Agradecer de todas formas a Gilberto, a Christopher y a Mariana por esta tarde. Escuchamos a José, yo creo que nos motivó mucho en el diálogo que vamos a tener ahora. Forma parte de la realización de los derechos humanos, la posibilidad de acceder a la información pública. Ese derecho tiene un fin en sí mismo, pero también sirve como, se ha llamado, de derecho llave o derecho de proceso para acceder a otros derechos humanos. ¿Qué tan relevante es en ese ámbito? ¿Qué tanto impacto puede tener si también se le considera en algunas ocasiones como un derecho boutique, como se acaba de llamar? El objetivo de este panel es mostrar y analizar el rol del derecho de acceso a la información en el ejercicio y protección de los derechos humanos y de los demás derechos ciudadanos. Y para eso vamos a conversar de 4 cosas. Primero, sobre el acceso a la información pública, que si bien tiene un fin en sí mismo, juega también un rol relevante en la protección y el ejercicio de otros derechos. ¿Qué facilita y qué puede obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública para poder conseguir el ejercicio de otros derechos? ¿Existen límites al uso del derecho de acceso a la información frente a otros derechos? ¿Cuáles son ellos? ¿Qué experiencias pueden observarse como ejemplo de buenas prácticas en esta línea? ¿Cuáles han sido los resultados de esas experiencias? Vamos a iniciar este diálogo escuchando a Christopher Graham, comisionado de protección de derechos de datos personales del Reino Unido. ¿Se escucha? If I speak into... it's on. It's good. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, everybody. And a big thank you Y to our hosts gracias here in Chile a and nuestro to anfitrión aquí, al Consejo de la Transparencia, por organizar este diálogo y este debate. Estaba muy interesado esta mañana escuchando la evaluación del estado de transparencia en Chile y realmente me hace sentir humilde alguien del Reino Unido y del discurso, de la presentación que hemos escuchado de José Ramón. Y el tema es el acceso al agua, cuando en el Reino Unido yo estoy tratando con pedidos de información que a veces parecen un poco triviales en comparación. El actual es al respecto de si los conductores de luces en el edificio del Parlamento escocés son adecuados. Así que no es el mismo nivel, como digo. Aquí tiene 6 años de experiencia de libertad de información en Chile. En el Reino Unido puedo hablar acerca de 10 años de experiencia desde que aprobamos la ley de libertad de información. Pero la clave de la sesión es qué diferencia práctica produce la transparencia. Y esa es la clave. Yo creo que es la clave para el acceso a todos los otros derechos humanos y son tan importantes. Tuvimos al ministro hablando de la jerárquica de necesidad, trabajo, educación, salud, seguridad. Y la asociación con el gobierno abierta destaca que es la transparencia que da consuelo y que trae comercio, crecimiento, desarrollo, innovación. Y el sine qua non es que los buenos gobiernos promueven el entendimiento entre las naciones, el terrorismo y evitan el terrorismo. Entonces los datos, la libertad de información provee responsabilidad, rendición de cuentas. En el Reino Unido soy responsable de los derechos de la información en sí, el derecho a saber, pero también el derecho a la privacidad. Y en otra sesión estábamos hablando acerca de el trade-off entre la privacidad y el derecho a saber, la oposición de estos dos conceptos. Y déjenme darles una muestra de los resultados de 10 años de la libertad de información en el Reino Unido. Nosotros podemos decir que fue la legislación de libertad de información que hizo que los miembros del Parlamento, nuestros representantes, nuestros diputados, quisieran públicos los gastos que recibían para su trabajo, no solamente sus sueldos, sino que todo lo que cobraban por gastos viáticos, gastos de hogar.
Y al compararlo con Hungría, la similaridad, porque tenemos responsabilidad de la protección de la libertad de información y de la información privada, es que bajo nuestras leyes de libertad de información, los sueldos de los servidores públicos tienen que ser publicados. Y esto como resultado de esa legislación. Por lo tanto, asegurar los derechos humanos, los derechos civiles, yo sugiero que la libertad de información y la transparencia son la clave. Déjenme darles un ejemplo de los puntos clave. La salud. Como resultado de la aprobación de esta legislación, los consultores de hospitales han tenido que consentir a la publicación de información comparativa acerca del éxito de sus tratamientos y sus operaciones. Ahora puede usted averiguar si el doctor tal cura más de los que mata. Y puede tomar decisiones informadas acerca de a qué médico quiere ir o qué hospital quiere ir. Ese es un resultado del acceso a la información. Pero al mismo tiempo que la transparencia avanza, y la transparencia no es solamente libertad de información, sino también la revolución de los datos, estamos viendo dos desarrollos menos bienvenidos que tienen un impacto en los derechos humanos. Primero, el deseo de modernizar los servicios públicos y entregar servicios públicos tan eficientemente como sea posible, por supuesto, es un objetivo destacable, pero a menudo vemos que en el tema de la privacidad, hablando de el impulso de compartir los datos más eficientemente, y hay grandes preguntas acerca de Big Data y compartir los datos, que en el sector de la salud, que por definición estamos hablando de datos personales sensibles, se ve muy controversial. Pero otra cosa que yo creo que es incluso más relevante para este debate es el impacto de la entrega de servicios públicos en la manera más efectiva posible, subcontratando a proveedores del sector privado, ya sean operadores comerciales o grupos grandes de sociedad o caridad. Bajo nuestra legislación, y seguramente esto es verdad para todo el mundo, hay responsabilidades y se entregan más por las reparticiones públicas, pero por otros que no están dentro de las obligaciones de las reparticiones públicas, y se subcontratan las cosas y ellos no tienen que sujetarse a la libertad de información. Entonces la idea de la responsabilidad del gobierno se queda con el presupuesto público. No es el caso si los servicios los subcontratan personas que no están cubiertas por la legislación. Ahora, hemos tenido 10 años de experiencia en el Reino Unido y no quiero ser autocomplaciente al respecto, pero ¿cuál es la más gran amenaza a la transparencia de la libertad de información? No es corrupción, por lo menos no en mi país, supongo, pero es la complacencia, la autocomplacencia, porque la transparencia es una palabra que todos pueden utilizar. Nadie está en contra de la transparencia, todos estamos a favor de la transparencia. Pero ¿qué quiere decir esto? Debido a que la verdadera transparencia es más que la impulsión de abrir los datos y abrir los libros y decirle a los ciudadanos el valor de todo, etcétera. Pero quizás no ser tan abierto en aquellos temas que pueden ser bastante vergonzosos para la política. La transparencia tiene que incluir materiales que los políticos preferirían que se quedara privado. Y eso es donde las amenazas a la libertad de información vienen, porque todos los comisionados y todas las agencias de supervisión nos faltan recursos, no tenemos dinero, y hay menos y menos dinero para hacer el trabajo, y eso a veces le parece bien a los políticos para mantenernos como un poquito controlados. Ahora, hay ciertos comisionados que están dejados a un lado en ciertas jurisdicciones, sesiones privadas de la conferencia, la experiencia de Australia, donde vino un nuevo gobierno y dijo, hasta aquí terminó esto.
Hay cambios en la legislación, ya sea cambios específicamente restringiendo la transparencia o legislación que llega y contradice y exime los servicios de la cobertura de la legislación de transparencia. A veces hay amenazas muy explícitas a la independencia de los comisionados y los cuerpos de supervisión. Y también hay complacencia en sí, donde la indiferencia del público al derecho a la transparencia quiere decir que quizás todo se ve como una especie de cosa irrelevante, porque a no ser que tratemos con corrupción o la falta de acceso al agua en áreas rurales, puede parecer un poco bueno. ¿Realmente importa? Entonces, los desafíos para los comisionados es introducir tanto la transparencia y la libertad de información que los políticos no puedan desmantelarla. ¿Cómo hacemos esto? Es el desafío de esta conferencia. Tenemos que encontrar la píldora envenenada que haga que la transparencia la haga invulnerable, y tenemos que asegurarnos que la prensa pelee por la libertad de información si alguna vez se la amenaza. Finalmente, en mi último minuto, tengo 2 historias de éxito para alegrarlos, cosas que han pasado en el Reino Unido durante los últimos 10 años que fueron controversiales en el momento, pero ahora son absolutamente aceptadas. Usted hoy día puede obtener la información comparativa de cada marca y modelo de automóvil y puede ver si este auto es más seguro que este otro. Tomó mucho. Se hizo por la Ley de Libertad de Información y lo obtuvimos. Segundo, podemos encontrar la calificación de higiene para cada pub y restaurante del país. Las autoridades pelearon con dientes y muelas para evitar que se publicara esto, y ahora es rutina y está aceptado. Y ese es un ejemplo de la libertad de información y la transparencia, entregando beneficios reales para personas reales. No teoría, pero logros prácticos. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Yo tomo una frase tuya que creo que la dijiste al final, que uno de los riesgos más importantes para el ejercicio de estos derechos y para que sirvan de llave a la realización de los derechos humanos es la indiferencia de la opinión pública. Empieza a perder valor esa información y el acceso a información. Y es algo que no hemos profundizado y es tan importante como lo que dijiste al comienzo, en términos de que la transparencia conduce a la confianza, y la confianza es la base para el crecimiento, para el desarrollo económico, para el progreso de los países, sobre todo nuestros países que todavía están en una etapa inicial de su desarrollo. Estos son elementos que también forman parte de esa estrategia de desarrollo. A continuación, quiero dejar con ustedes a Gilberto Valer, oidor general adjunto. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas por falar em português. I'm going to speak in Vou Portuguese, tentar falar but I'm pouco going em to try to portunhol mix a little bit with Spanish melhorar a to compreensão. improve the understanding. Bom, Well, sobre about proteção de direitos, em que a Lei de Acesso à Informação trouxe para o Brasil, temos alguns direitos que foram protegidos ou que foram possibilitados pela Lei de Acesso à Informação. Temos direitos humanos, ambientais, a probidade, combate à corrupção, saúde, educação, entre outros. Pero que trarei 5 exemplos claros, mas constantes em pedido da Lei de Acesso, para trazer alguns exemplos. Em Brasil, nos anos de 1991, um acampamento militar sofreu um ataque de uma guerrilha de las FARC. Este ataque acabou por levar o armamento do exército brasileiro e anos depois, ou tempos depois, Brasil fez uma operação chamada Operação Traíra, pois era nas margens do rio Traíra. Esta operação foi para fazer um ataque à FARC. Las FARC hicieron un ataque y buscaron los armamentos, una vez más.
Yo también, Havia pero algumas neste ataque. okay. neste This contra-ataque, attack and this havia counterattack algumas was pessoas que se morreram, algumas pessoas que se morreram em combate. Exército brasileiro documentou toda a operação e classificou, reservou a informação como de ultra secreto. Em Brasil, o prazo máximo da classificação da informação são 25 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 25 anos. Ao contrário da lei modelo, que é 12 anos, de Chile, que é 7, se não me engano, em Brasil pode chegar a 50 anos de supressão da informação. Houve um cidadão interessado para saber o que aconteceu, com quem teria morrido, como teria sido este ataque. E quando se chegou a este pedido lá em Controladoria Geral da União, entendemos que ali havia outros direitos que não se poderia abarcar por la classificação da informação. E pedimos para que o Exército, decidimos para que o Exército que entregasse a informação mesmo com a classificação, o que fora feito. Outros exemplos de outros direitos abarcados, temos a questão ambiental, talvez a obra mais grande em andamento em Brasil, que envolve 15 mil milhões de dólares, que é uma construção de uma hidrelétrica para gerar energia em pleno rio Amazonas, onde é muito suscetível a questões ambientais. Uma instituição, na verdade, são duas instituições que fizeram pedidos, solicitudes de acesso à informação ao Brasil, pedindo para que o Banco de Desenvolvimento de Brasil entregasse um documento que comprovava que as obras cumpriam as condicionantes ambientais. Porque para o Banco de Desenvolvimento entregar o dinheiro que estava a emprestar para as empreiteiras, as obreiras, era necessário que apresentasse as condicionantes ambientais, demonstrando que as obras não afetavam o meio ambiente, ou que pelo menos o afetado era controlado. Este caso também foi entregue para possibilitar, ou foi determinada a entrega, para que possibilitava o controle ambiental. Casos de probidade. Aqui é um caso, não está muito bem em tela, mas pelo que o cidadão brasileiro, periodistas, pesquisadores, investigadores, hoje, com a transparência ativa, conseguem analisar todos os gastos do Brasil, todos os gastos que o governo brasileiro tem com prazo de 24 horas. O que se gasta hoje, amanhã, já está disponível. E aqui é um exemplo de um periodista que verificou qual era o salário ou quanto se gastava em uma embaixada brasileira como auxílio moradia para um único diplomata, que era 54 mil reais para pagar a moradia em outro país. Como combate à corrupção, temos vários exemplos. Este é um deles, que o que se mais discutiu quando a Lei de Acesso à Informação ingressou em Brasília era a questão de salário de funcionário público, que era para colocar em transparência ativa. Muito se discutia, muito se brigava, muito se guerreava, alegando que isto era uma invasão de dados personais muito sensível. Todavia, o que se viu é que com a transparência, hoje há um grande número de queixas em que servidores recebem acima do limite ou que lá seu patrimônio não é suficiente, que não se justifica, não se comprova com o ganho de seus salários. Quanto à saúde, tivemos em último mês um caso muito interessante. Um cidadão que estava com problema de saúde,
trabalhava em campo, trabalhava em fazenda, em la plantação. Utilizou por vários anos um fertilizante, um produto para matar as pragas, os bichos de la plantação. Este produto foi cancelado pelo Ministério, foi proibido sua venda, todavia continuou a se comercializar em câmbio negro. Ele estava com problema e precisava comprovar que aquele produto lhe trazia os males que ele estava vivenciando. Ele pediu para um órgão, o órgão falou que não tinha, porque já há mais de 10 anos aquele produto estava proibido e negou o pedido de acesso, ou a solicitude de acesso à informação. Quando chegou a apelação para a controladoria, nós outros procuramos tentar solucionar o problema daquele cidadão, procurando em outros órgãos agora não mais de la agricultura, mas sim órgão de la saúde, la bula, la receita, la prospecto do produto, para que este pudesse comprovar que aquele produto era o ocasionador de problemas de malefícios da saúde. Tivemos êxito com um outro órgão, que ele não fez a sua solicitude, e entregamos ao cidadão, como está aqui embaixo. Bueno, quanto a facilitadores de direito de acesso à informação em Brasil, o facilitador maior é que o direito de acesso à informação é assegurado na Constituição Federal desde 1988, o que la facilita para que tanto a União, estados e municipais, províncias e municípios sejam obrigados a respeitar a lei de acesso à informação, assim como o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Outro facilitador é que ficou a cargo da Controladoria Geral da União, o controle como órgão é o órgão responsável como órgão garante da lei de acesso à informação e o alto nível de solução dos próprios órgãos, que vamos mostrar adiante. Aqui é o texto da Constituição, tenho só 40 segundos, onde em seu artigo 5º, inciso ou número 33, há a previsão clara de que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, que serão suministradas em prazo de lei, mediante a pena de responsabilidade, exceto aquelas cujo sigilo seja imprescindível à seguridade da sociedade e do Estado. Ou seja, a Constituição em 88 havia a previsão, pero que a lei só foi sair em 2011 e entrou em vigor por causa da vacatio legis em maio de 2012. A estrutura da controladoria, para que possa melhor entender, e o que garante, o que facilita o acesso à informação em Brasil, é formado por 4 secretarias: uma auditoria, uma corregedoria, correções, uma ouvidoria geral da União e a Secretaria de Transparência. Secretaria de Transparência foi responsável pela implementação da lei em Brasil. Ela é a responsável por estimular a lei em municipalidades, em províncias. É ela a responsável por dar suporte ao sistema informatizado. Lá, a Ouvidoria Geral da União é responsável pelo julgamento, como órgão garante o julgamento das apelações. E destas apelações, muitas vezes, não se consegue, apesar da decisão, que se cumpra de imediato, para que o órgão se cumpra as decisões. Quando se há dúvida, se há ou não o documento, se há disponibilização, se há algo que possa ser melhor investigado, a Ouvidoria Geral da União encaminha para a auditoria, que é da controladoria, para que se verifique, para que se faça uma fiscalização
naquele órgão, para que se possa verificar a existência ou não, como poderia ser disponibilizado para o cidadão. Havendo a demonstração de que a lei, de que a decisão foi desrespeitada, é encaminhado para correções, onde o agente público, o funcionário público, pode vir a ser penalizado. Bom, este é o quadro para ver o nível de solução das demandas, independentemente de uma determinação. Os próprios órgãos estão a entregar lá a informação espontaneamente. 77,4% das solicitudes são concedidas. Ok, muchas gracias. Quizás destacar los ejemplos que tú planteaste en materia de seguridad pública, en materia medioambiental, en materia de salud, y el rol de la prensa, porque uno muchas veces hemos hablado de este derecho como un derecho de élite, como un derecho boutique. Sin embargo, cuando lo utiliza la prensa tiene un impacto general en el público global que creo que sirve efectivamente como una llave para todo el resto que está leyendo ese diario y que le afecta la situación de que se trata. Quiero dejar con ustedes a continuación a doña Mariana Mas, representante de Open Society. Bueno, hola, sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Mi saludo especial al Consejo para la Transparencia y mi agradecimiento por permitirme estar acá, y a mis colegas de panel, que es un honor compartir el panel con ustedes. Simplemente para hacer una referencia a qué es Open Society Justice Initiative, es una parte de la Open Society Foundations que se enfoca en el uso del derecho para el avance de los derechos humanos, y específicamente en el programa en el que yo trabajo, en el avance del derecho al acceso a la información pública, trabajando con sociedad civil, entidades nacionales, regionales e internacionales. Bueno, por suerte mis colegas y mi colega José Romao me facilitó el camino, porque ya hablaba bastante del acceso a la información pública como derecho llave para el acceso a otros derechos. Es un derecho también, es un prerequisito para la exigibilidad y para el ejercicio de otros derechos humanos. Es sumamente claro para el ejemplo de los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional, de hecho, tiene una provisión específica que habla de la no regresividad, lo que quiere decir que los estados no deberían de adoptar medidas que afecten la realización de derechos en un momento y en un territorio específico. Pero ¿cómo podemos exigir esta no regresividad o este avance cuando no conocemos las condiciones previas? Es por esto que es fundamental acceder a información sobre salud, sobre educación y sobre todo este paquete de derechos sociales para poder efectivamente exigir y ejercer los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Les comento muy brevemente uno de los casos que estamos llevando ahora. Es un caso que, de hecho son dos casos que estamos llevando en Karonga, que es un territorio de Uganda. Existe una explotación de uranio allí, y de la cual se hace completamente en secreto. O sea, es pública, por supuesto, pero en el sentido que no se da ninguna información sobre las condiciones medioambientales, siendo que es una explotación altamente tóxica y altamente riesgosa. También existe en esta misma territorio de Uganda una mina de carbón, cuyos fluidos están vertiéndose en el río, que es la única fuente de agua potable de poblaciones que están allí cerca, y se están acrecentando allí las afecciones pulmonares de estas poblaciones. En este caso estamos trabajando con una organización que se dedica al estudio e investigación de derecho al acceso a la información pública, pero también con las poblaciones locales, para usar el acceso a la información pública para exigir la rendición de cuentas del Estado y para exigir el cumplimiento con los derechos medioambientales y los derechos de salud que tienen estas personas, exigir también las provisiones que existen en las leyes que cubren y que garantizan la salud y el medio ambiente en este país. No me voy a detener mucho más porque, por suerte, mi colega acá puso algunos ejemplos sumamente interesantes.
Pero lo que les quería acercar específicamente es, y me olvidé que tenía una presentación, todos sabemos que se ha avanzado mucho en la aprobación de leyes de acceso a la información pública y se ha avanzado también mucho en el acceso como prerequisito para exigibilidad y ejercicio de otros derechos, específicamente en el área latinoamericana, pero también empiezan a aparecer algunas reacciones al avance del acceso a la información pública. Empiezan a usarse las excepciones al acceso a la información, muchas veces de manera apropiada para proteger ciertos intereses, pero a veces también haciendo abuso de estas excepciones. Me voy a detener en mi presentación específicamente en el caso de la seguridad nacional, porque bajo la excepción de seguridad nacional, que es una de las excepciones más utilizadas, caen un montón de derechos que podrían estar, sobre los cuales se podría estar ocultando información cuando se hace abuso de esta excepción. Podemos ver que en algunos países, por ejemplo Japón, el año pasado aprueba una ley que aumenta las sanciones para aquellas personas que revelan información secreta sin autorización, aun cuando aquella información pudiera ser sobre actos de corrupción. En Honduras se acaba de aprobar un reglamento que fortalece aún más la ley de secreto que ya existía, que hace secreta toda la información que podría suponerse que está relacionada a inteligencia. Pero también a veces vemos prácticas como en Egipto, por ejemplo, donde todo el gasto de seguridad nacional se representa con un solo número. Cuando el ejército está relacionado, por ejemplo, desde la gestión de hoteles hasta la producción de pasta. Vemos el caso de Egipto, Tailandia, Etiopía, Estados Unidos, Reino Unido, donde a veces las familias de personas detenidas no pueden acceder a información sobre sus propios parientes o familia que fueron detenidas bajo cargos de terrorismo. Lo que también es muy interesante, y ya pasamos a los principios, es el público que tengo hoy, porque a veces esta información, cuando la presentamos con sociedad civil, se aboca más al lado del acceso a la información pública. Cuando lo hablo con personas del sector de seguridad, es la protección de la seguridad, pero hoy tengo la oportunidad de hablar con comisionados que tienen la tan difícil tarea de equilibrar esos dos derechos, de proteger la seguridad nacional, que también es un derecho que tenemos todas las personas, pero también cómo equilibrarlo con el acceso a la información pública. Entonces, simplemente les voy a tratar de acercar algunos de estos principios. Los principios de Joanne fueron creados justamente para dar una guía para personas, para sociedad civil, para sector seguridad, pero también especialmente para ustedes que tienen esta tarea tan difícil, para dar algunas sugestiones de cómo interpretar las resoluciones o las decisiones que tienen que tomar. La redacción de estos principios tomó 2 años, con la participación de 22 organizaciones y centros académicos, con la asesoría de más de 500 expertos, algunos de los cuales están acá presentes, con la participación de más de 70 países, en 14 reuniones. Lo que quiero decir con esto es que no fue una iniciativa de una organización, ni la visión de un sector, ni la visión de un solo país. Estos también fueron apoyados por distintos relatores, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la OEA, la representante también de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para la libertad de los medios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos. Pero esperamos también fueron reconocidas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, pero que me parece que donde más tienen impacto estos principios es en las decisiones que toman ustedes los comisionados día a día. Estos principios pueden tener un montón de reconocimientos y parecer preciosos, pero en la medida que no sean utilizados no tienen ninguna validez. Estos son 7 secciones de los principios, para nada más tener un pantallazo, y solamente me voy a detener en algunos de ellos porque me quedan 2 minutos. De todas maneras tengo algunas copias y están en PDF en varios idiomas, así que pueden acceder a ellos, y tengo algunas copias conmigo en inglés y en español.
Me quería solamente detener en 3 de estos. El principio 3, según el cual, la primera sección supone reglas generales, es el requisito para restringir el derecho a la información por razones de seguridad nacional. Según el mismo, la seguridad no se puede invocar la razón de seguridad nacional, excepto que la restricción está establecida en una ley, la ley establezca garantías adecuadas contra la posibilidad del abuso, incluida el escrutinio oportuno, pleno, accesivo y efectivo, y la validez de las restricciones para una autoridad supervisora independiente y su revisión exhaustiva por los tribunales. O sea que acá es fundamental el rol que tienen ustedes los comisionados. Y después simplemente me voy a pasar al principio 9, en los cuales dicen qué información puede ser clasificada. Básicamente esta información refiere a planos de defensa, siempre y cuando estén en curso, tengan algún tipo de validez, producción de armas, operaciones, etcétera, etcétera. Y me voy a ir al último principio, al principio 10, que son las categorías de información sobre los cuales existe una fuerte presunción de divulgación de esta información. Claramente estas son, y le voy a hacer un repaso, cuando esta información contiene información sobre violación de los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario, sobre las garantías relativas al derecho a la libertad y seguridad de la persona y la prevención de la tortura y otros abusos y el derecho a la vida, sobre estructuras y poderes del gobierno, sobre decisiones relativas al uso de la fuerza militar o la adquisición de armas de destrucción masiva, sobre vigilancia, sobre información financiera, sobre responsabilidades relativas a violaciones constitucionales y estatutarias y otros abusos de poder, información sobre salud pública, seguridad pública o medio ambiente. Entonces, esta información tiene mucho que ver con lo que venían hablando mis colegas sobre la participación, sobre la efectiva exigibilidad de los derechos humanos. Y le quiero relatar simplemente 2 ejemplos y con esto termino. Hay algunas prohibiciones específicas, como les decía, sobre la información que puede estar relacionada al derecho a la verdad. Y les voy a comentar 2 ejemplos que tenemos acá de la región. Un primer ejemplo, una organización hace algunos meses en Guatemala solicitó información sobre 2 planes militares que tenían, que se estaban llevando a cabo hace 30 años cuando la guerra civil dejó como saldo 200.000 muertos y gran parte de la población maya fue masacrada durante estos años. La respuesta fue: esta información está reservada por motivos de seguridad nacional. En este caso sería un caso negativo, ya que la información primero está relacionada a derechos humanos. Recordemos que Guatemala, igual que varios países como Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, tienen provisiones específicas según las cuales cuando la información está asociada a investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos, la información debe ser pública. La información es de un periodo de hace 30 años, o sea que estos planes ya no están activos. Entonces, simplemente para comentar un caso que sería negativo. Por otro lado, tenemos un caso positivo de México. El año pasado, un solicitante del Security National Archives de Estados Unidos solicitó información sobre la detención de 17 policías relacionados a las masacres de 72 migrantes perpetrada en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas. Esta información fue negada por la Procuraduría General diciendo que se trataba de averiguaciones previas y también usando la excepción de seguridad nacional. El IFAI determinó que la información debía ser revelada ya que había graves violaciones de derechos humanos. El caso aún sigue ante las Cortes, todavía no tenemos la información, pero sí tenemos una buena jurisprudencia que proviene de del IFAI, donde las graves violaciones de derechos humanos, información que podría estar relacionada a esta temática, prevalece sobre la seguridad nacional. Bueno, con esto simplemente cerrar y mis disculpas por correr y tomarme el tiempo de mis compañeros. Muchísimas gracias, Mariana. A Mariana de Open Society, ella yo creo que es una palabra clave, el derecho de acceso a la transparencia como prerequisito para la efectividad
de otros derechos, para exigir y para ejercer otros derechos. Y las dificultades que existen en este momento, que se ha ido instalando en la región y en el mundo, estos principios, también las reacciones que se han provocado de regresión, las restricciones que se han querido ir avanzando y el abuso de excepciones, y en eso se ha planteado un tema que es extremadamente complejo. Yo creo que tú tienes mucha razón cuando señalas que los que tenemos responsabilidad en tomar decisiones al respecto, cuando se trata de materia de seguridad nacional, efectivamente entran en juego elementos muy complejos y de muy difícil decisión, además en contextos muy especiales. Nosotros en Latinoamérica, con una historia de dictaduras militares que yo creo que arrastra una cierta elementos relevantes, pero también la necesidad de que exista, de que se resguarde la seguridad de los países, que es un derecho también de la ciudadanía y de la nación. Y efectivamente es una situación que requiere el tratamiento más delicado posible. Yo quiero que sigamos, ya hemos visto ejemplos, elementos y opiniones muy interesantes, hemos visto también los riesgos que existen. Quiero que hagamos una última ronda de conversaciones pensando en los elementos que quizá a ustedes les hubiera gustado complementar, pero también respondiendo un poco cuáles son los límites al uso del derecho de acceso frente a otros derechos ciudadanos, digamos, dónde se tira la raya, como se dice en la frase en español, dónde se ponen los límites, junto a otros elementos, por supuesto, que ustedes quieran plantear y que se les haya provocado a partir de las opiniones que han escuchado. Comenzamos la última ronda con don Christopher Graham. It's very easy to talk about rights in an absolute sense, but of course my rights, Mis derechos your y rights sus derechos pueden pueden entrar en conflicto en algunas ocasiones y tienen que ser resueltos de alguna manera. De una manera de decirlo, este es el derecho humano. Esa es la carta ganadora. En todos los países hay que reconocer, tiene que qué es lo que es absoluto y qué es lo que es calificado. La legislación nos entrega excepciones que deben ser juzgadas con mucho cuidado por organizaciones como la mía para decidir cuando la información debe hacerse pública o se debe retener en el contexto de estos derechos que compiten. Desde los colegas que hemos escuchado, ellos han exenciones en las legislaciones que cubren la seguridad nacional. Yo diría, en el contexto británico, el lugar seguro para el desarrollo de las políticas de gobierno, para buena administración. En el último caso, califica para derecho sujeto a un interés público, donde tienes que salir de alguna manera. Es mejor servido el interés público en la transparencia, pero no puede ser a lo mejor tan grande, dándole a las personas de entregar una política y seguir hacia adelante. El comisionado tiene que decidir si se desafía la vista del comisionado. Puede ser llegado hasta el tribunal, a las cortes. Hay muchos muchos ejemplos de esto, que no voy a darlos ahora, pero a lo mejor puede ser información personal con la sesión de mañana. Pero ustedes toman, por ejemplo, la pregunta general de protección. El servicio público que transmite información, la BBC, por ejemplo, está sujeto a la libertad de información para la mayoría de sus actividades, del gasto de dinero y de lo que hace. Están dispuestos a hacerlo con excepciones para hablar de programas, artistas, y así sigue. También hay un balance que se necesita alrededor de los temas de la accountabilidad, de responsabilidad y de seguridad, y eso es muy importante en Europa por el momento, porque las consecuencias de lo que pasa en este medio o en África, el problema de terrorismo
de la yihad, de los conflictos, a las calles en nuestras ciudades. No tenemos que ser complacientes de eso. Que es mejor retener información en el interés de la seguridad nacional, es lo que nos puede entregar la seguridad nacional, para ser la mayor parte exentos de un problema con eso. Tomen la pregunta de la confidencialidad comercial. La legislación propia hace sentido, es necesario proteger la confidencialidad comercial, pues si puedes acceder siempre los detalles de los contratos, te eliminas de todas las razones de los contratos, porque nunca vas a poder recortar los competidores, eliminarlos, las ganancias y el mercado. Todas estas son preguntas que se deben de seguir dependiendo del caso y el balance del interés público. Déjeme terminar con un ejemplo final donde la legislación de transparencia ha enfrentado correctamente un derecho humano que es importante para cada uno de los en el planeta, que es lo del medio ambiente. Tenemos legislaciones que hacen la información del medio ambiente disponible con menos desafíos que existen de la libertad de expresión. Bajo la información la regulación de la información ambiental, una transposición en la ley del Reino Unido y las directivas de la Comisión Europea. En el último recurso, un ministro de vetar una decisión de los comisionados en algunas circunstancias está en la legislación, no está en la información medioambiental. Las instituciones en Europa lo hacen absolutamente claro que lo medioambiental es tan importante, es un derecho fundamental. Nuestro gobierno en el Reino Unido ha discutido esto en las Cortes Suprema, y el veto que tienen, han impuesto el veto en otras materias, no funcionó porque no estaban las directivas que se transpuso en la ley del Reino Unido. Ahí hay un ejemplo de un derecho fundamental reconocido en la Unión Europea, un derecho fundamental de la información medioambiental, ganando sobre los arreglos de los distintos estados para intervenir, para detener la información que se entrega. El veto existe, la libertad de información en el Reino Unido, pero no en el medio ambiente, en la información medioambiental. Hay un ejemplo de un derecho fundamental que gana sobre la transparencia, de los arreglos de la transparencia. Muchas gracias. We continue with Gilberto, your opinion, please. La presentación. La presentación, sí. Ok. La presentación es posible, móntala de nuevo. Perfecto. Sí, está. Bom, como principal causa de obstaculizadores em Brasil, com certeza é a impossibilidade da lei de acesso à informação atingir as pessoas de baixa renda. Aqui há gráfico que demonstra os solicitantes do pedido de acesso à informação em Brasil. E quando se vê pelos gráficos, 36% tem ensino superior, 16,19% com maestria, 3,94% com doutorado, e quando se soma isto, dá mais de 52% da população que se solicita informação em Brasil com nível superior. A população brasileira não é esta regra. Hoje, pelo gráfico, menos de 1% são pessoas sem instrução. Pessoas que não se terminou o primeiro grau
o ensino básico. E estas pessoas, o direito de acesso à informação em Brasil não se conseguiu alcançar. E esta é a mais importante, porque é a esta que se serve a lei de acesso à informação básica, que é o direito à saúde, o direito à habitação, o direito a transporte, à moradia, à segurança. Estas pessoas, infelizmente, em Brasil, não se alcançou a lei de acesso à informação e temos que analisar para verificar, inspecionar para analisar qual a causa, se é o meio, se é acreditado em o governo, se é a questão de o meio informatizado para o pedido de acesso. Este é um grande problema em Brasil. Quanto a experiências, boas práticas, posso contar um caso que vivenciamos estes últimos 2 meses, um caso muito emblemático em Brasil, que dos ministérios brasileiros, através de uma portaria de 2008, publicava em transparência ativa uma relação de empresas que não obedecia às condicionantes trabalhistas. Elas não pagavam salário mínimo, não davam segurança para os empregados, não se podia sair livremente, o que em Brasil se chama de lista suja ou de trabalho escravo. Com isto, esta lista em transparência ativa, muitas empresas, inclusive bancos públicos, para passar dinheiro para contratar, consultava a lista suja e não se passava recursos, não se contratava com empresas que ali se encontrava. Em dezembro último, uma associação, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Abrainc, ingressa com uma ação judicial em Suprema Corte de Justiça brasileira, alegando a inconstitucionalidade da relação. E se concede uma medida cautelar para que se retire da transparência ativa esta listagem, possibilitando que as empresas sujas, que constavam com trabalho escravo, recebessem recursos públicos, empréstimos de bancos, que conseguissem contratar com o poder público, com órgãos públicos, com órgãos privados. Bem, obedecendo a decisão judicial, a lista foi retirada, pero que um periodista, em janeiro de 2015, fez um pedido de acesso à informação à lista suja, à lista que deveria estar a publicar. Quando se analisou o pedido de acesso à informação, entendeu-se que era caso em que se tratava de direitos humanos, que não se poderia negar a solicitude, e o Ministério de Trabalho em Brasil entregou ao periodista a lista que publicou no maior periódico brasileiro, a lista atualizada. Com base neste pedido de transparência passiva, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Direitos Humanos e Controladoria, fundamentou não mais com base na portaria conjunta, Secretaria de Direitos Humanos e Ministério do Trabalho e Emprego, mas sim com a Lei de Acesso à Informação, para que a lista fosse permanente em transparência ativa. O que se foi feito, e hoje a listagem como fundamento na Lei de Acesso à Informação, por se tratar de um direito humano que está acima de interesses privados, de interesses comerciais, e não se conseguiu, com isto foi publicado, sendo, acredito, uma boa prática de demonstração de que a Lei de Acesso à Informação permite novos direitos, novas práticas, boas práticas. Muitas graças a todos. Muchísimas gracias, Gilberto. Y los últimos minutos escuchamos a Mariana Mas. Prometo esta vez ser más concisa. Me voy a detener
con la pregunta que tú hacías, me voy a concentrar en la relación entre el acceso a la información y el derecho a la verdad para continuar lo que estábamos hablando, pero ver justamente cuáles son los límites en la interacción entre los dos derechos. Cuando hablamos del derecho a la verdad asociado al pasado, notoriamente en la región latinoamericana, al periodo de dictaduras, entonces el acceso a la información de este periodo parece más evidente que sea público, ¿verdad? Aparte, tengamos en cuenta que el derecho al acceso a la información permite explotar el derecho a la verdad en su aspecto tanto individual como colectivo, ¿no? Individual, el derecho al acceso a la información de las familias de las víctimas, sobre lo que pasó con su familia, pero también el aspecto colectivo del acceso del derecho a la verdad para la no repetición de este tipo de situaciones. Entonces, asociado a los actos de hace 30, 40 años atrás, parece tener más sentido que este tipo de información sea pública para la reconstrucción de la verdad, para el acceso a la información por parte de las familias sobre las víctimas, para los procesos de reparaciones también, y para la no repetición. Pero ¿qué pasa con el acceso a la verdad cuando lo interpretamos asociado al presente o al presente cercano, a hechos de hace 3, 4 años atrás? Es verdad que de nuevo lo necesitamos, el acceso a la información pública, para reconstruir lo que pasó, pero también para combatir redes y estructuras económicas basadas en el narcotráfico, en el tráfico de personas, etc. Pero acá entra entonces, ¿qué pasa con el acceso a la información pública? Es verdad que hay parte de esta información, por ejemplo, que es esencial que todavía se conserve de manera reservada para el trabajo que están llevando a cabo fiscales y abogados, y para que puedan, de hecho, poder llevar a cabo su tarea. Pero entonces también aparece el debate de, bueno, ¿y qué pasa cuando queremos acceder a las versiones públicas, ¿no? Para entender, entonces, el derecho a la verdad también es una interpretación del día a día. Pero no voy ya voy a resumir me cobro los minutos que me comí la vez anterior, así que lo dejo por acá. Yo les quiero un aplauso, por favor, un aplauso a los tres. Quiero agradecerle a Gilberto, a Christopher, a Mariana. Creo que ha sido un gran panel con una visión europea que yo creo que para todos es tremendamente valiosa. La visión de Brasil, un país tan gravitante en el hemisferio, y también desde el punto de vista de la sociedad civil, y creo que en esta materia como derecho llave ha sido muy interesante. Así que muchas gracias a todos y continuamos con el panel siguiente.